Hola, bienvenidos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el libro El arte de empezar 2.0 del autor Goi Kawasaki. Este libro nos explica por dónde y cómo empezar un emprendimiento exitoso. Cuando nosotros, especialmente si somos principiantes, tenemos una gran idea de negocio y queremos llevarla a cabo y no sabemos cómo nosotros vamos a lograrlo, llevarla a la práctica, este libro es ideal para que comiences a leerlo. Porque en la actualidad y frente a la gran cantidad de información que nosotros podemos tener y a la dificultad que algunos tenemos, por ejemplo, de priorizar nuestra información, no se comprende cuál es que la esencia de la creación y la dirección de empresas no es el aprender a hacer como todo el mundo piensa, sino solamente el hacer. Y una vez que ya estamos en marcha, podemos aprender todo lo demás con lo que conlleva. Este libro consta de 5 fases. La primera siendo la causa, la segunda siendo la articulación, la tercera siendo la fase de activación o puesta en marcha, la cuarta siendo la fase de crecimiento y por último la quinta fase es el arte de empezar, en donde vamos a ver el arte de ser buena persona. Empecemos primeramente con nuestra primera fase, que es la causa. Aquí surgen varias cuestiones, como por ejemplo el sentido, ¿qué surge cuando nosotros pensamos, o bueno, la idea está pensada para mejorar la calidad de vida de las personas? Otro que encontramos en la fase de causa es el mantra o la fase de apoyo que expresa la razón de ser. Otro es el lanzamiento, donde se tiene que lograr visibilizar la idea y evitar la indiferencia de la idea, o sea que esta idea se tiene que llevar a cabo. Otro que también encontramos en esta fase es el modelo de negocio, que tiene que ser específico, que tiene que ser descriptible y que se tiene que poder decir en pocas palabras. También algo muy importante aquí es establecer hitos, establecer bases, tareas para demostrar la validez de la idea que acabamos de tener. Esa sería la primera fase. Ahora, la segunda fase es la de la articulación, en donde comienza con el arte del posicionamiento, en donde se tiene que ver o se tiene que dejar ver el por qué se crea la organización, por qué los clientes deben escoger a nuestro negocio, nuestro servicio y por qué nuestros posibles empleados o nuestros prospectos de empleados van a querer trabajar en nuestra empresa. El posicionamiento debe ser fuerte, tiene que tener un estímulo para desarrollar la actividad, debe tener o debe poseer propósitos creíbles, tiene que inspirar a los empleados, tiene que ser específico y tiene que demostrar las competencias que coincidan con las necesidades que nosotros vamos a dar a nuestros futuros clientes. Otro detalle importante en esta fase de la articulación es encontrar un nombre adecuado que pueda explicar nuestro negocio de forma sencilla y para que el cliente se quede con nuestro nombre en su mente y le sea fácil de identificar. Además, la articulación sigue con el arte de la presentación, que se tiene que explicar en el primer minuto qué es lo que hace la organización, qué es lo que hace la empresa. Y también tiene que responder en este minuto preguntas básicas que el público puede tener en su mente. Además, que es mejor que está recomendado que una sola persona, por ejemplo, haga el 80% de la presentación y preferiblemente tiene que ser una persona que está involucrada en toda la regla como la empresa, como uno de los cargos más altos, por ejemplo, el director está recomendado que él haga la fase de la presentación. En esta fase también le sigue el arte de poner escrito nuestro plan de negocio. Aunque hay estudios que indican que su utilidad de poner en escrito es limitada, pero la mayoría de los inversores o nuestros prospectos de inversores esperan que nosotros tengamos escrito nuestro plan de negocios para saber que nuestra empresa es seria, que nuestra empresa está enfocada a lograr un objetivo. Con esto les demostramos que nuestro equipo está trabajando en conjunto, que nuestras intenciones están formalizadas y que nosotros consideramos asuntos claves. ¿Qué más? También en este
modelo escrito, es recomendable que también tengamos una proyección financiera que debe reflejar nuestro flujo de caja, por ejemplo, de los primeros 5 años. Una vez que acabamos con esta fase de la articulación, vamos a la siguiente fase, que es la fase de la activación o la puesta en marcha, que va a comenzar con el arte de la iniciación. Aquí se requiere, o bueno, acá hacemos hincapié en lo que son los requerimientos de la capital, los ciclos de venta, los pagos cortos, los ingresos recurrentes y la publicidad, que mayormente está basada del boca a boca, que es, como sabemos, es una publicidad de las más importantes. ¿Qué más? La idea en esta fase es idear el aumento del flujo de dinero y después de este flujo nos enfocamos en la rentabilidad. Esto requiere o quiere decir que primero tenemos que vender y después de que nos vendemos y posicionamos, luego nuestros clientes nos ven que hay algunas debilidades y después de ver nosotros estas debilidades, después de ya nosotros estar vendiendo, podemos nosotros mejorar este producto para darle más calidad. Y bueno, en esta fase al principio no siempre nosotros podemos tener un equipo experto, pero se tiene que enfocarnos en la función de que nuestra idea está funcionando y no tanto en nuestra cantidad de empleados que podemos o no podemos tener. Adicionalmente, o bueno, después de esta fase, después de este arte, le sigue el arte de la contratación. Seguimos en la misma fase de activación. Este arte de la contratación, aquí nosotros en nuestros prospectos de empleados o nuestros empleados, nosotros buscamos sus fortalezas, su creatividad, su credibilidad, su capacidad, su habilidad de desenvolverse en su puesto. Y como se sabe que no solamente se buscan empleados que sepan reconocer las fortalezas, que sí lo tienen que saber, sino también se busca empleados que sepan reconocer sus debilidades y después de nombrar sus debilidades, qué es lo que la persona está haciendo para que estas debilidades se transformen en fortalezas y así hacer que su persona o sus habilidades en el trabajo sean incluso mejores de las que tenía, convirtiendo estas debilidades en fortalezas. ¿Qué más? Ya. Como les había mencionado, tenemos que tener en cuenta si nuestros empleados han tenido experiencia en algún otro trabajo, y etcétera, etcétera. Ahora, la fase de la activación finaliza con el arte de buscar la capital proveniente de inversores especializados o si estamos empezando recién, pueden ser de amigos o de familiares. Y para esto es necesario tener una presentación correcta, como les he mencionado qué tipo tiene que ser, el modelo correcto, tenemos que ser transparentes, evitar mentir, por ejemplo, tener competidores que nos hagan, y tener un competidor que se especialice, lo que nosotros estamos haciendo, pero tener nuestra diferenciación, porque nosotros vamos a ser escogidos por el cliente en vez de nuestro competidor. Y ahí termina la fase de la activación. Y seguimos con la cuarta fase, que es la fase del crecimiento. Esta comienza con el arte de la asociación. Como su nombre lo indica, tenemos que buscar socios o asociaciones beneficiosas, favorables, específicas, con el fin de que aceleremos el flujo de efectivo, aumentar beneficios, reducir costos. Y bueno, como les había mencionado, tenemos que encontrar socios confiables, socios claves, socios favorables y centrarnos en las fuerzas, establecer mutuos acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes. Y también algo importante aquí es que una vez que nuestros socios o nuestras asociaciones y nosotros hayamos tenido una relación buena, nos hayamos beneficiado, tenemos que saber en cuándo nosotros parar esta relación en ambas partes. Saber en qué momento se finaliza la relación. Y bueno, tener asociaciones nos ayuda a salir a nuevos mercados, canales de distribución, acelerar el desarrollo de nuestros productos, etcétera, etcétera.
Además, también se tiene que incluir en esta fase el arte de la creación de la marca o el branding, que básicamente se resume en producir, lanzar, poner precio y promocionar. Esto requiere que se crea algo que llame la atención, que sea valioso, valorado, que tenga características como ser distintivo, ser emocionante, ser complaciente, ser profundo, etcétera, etcétera, que llame la atención. Además, se tiene que facilitar la aceptación mediante la simplicidad. A veces lo simple es lo mejor. Y bueno, crear una comunidad para dar a nosotros, dar a conocer nuestro servicio, nuestro negocio, etcétera, etcétera. Y el último paso de esta fase de crecimiento es el arte de invocar a la lluvia. ¿Qué quiere decir? Este arte es poder generar volumen de negocio, se incluye lanzar, por ejemplo, la primera versión, el prototipo del producto o servicio cuanto antes, e identificar cuál es nuestra población en donde se vende mejor. Aquí nosotros podemos, por ejemplo, reconocer los clientes potenciales, la generación de clientes potenciales, la edad, encontrar actores clave, ofrecer, por ejemplo, muestras gratis para que puedan ellos probar nuestro producto antes de comprarlo, y saber identificar a los clientes potenciales y a los clientes que no necesitan nuestro producto o no tienen interés en él. Y por último, el quinta fase es el nombre del libro, el arte de empezar, en donde se va a enfocar, bueno, este último paso es en el arte de ser buena persona. El hecho de que nosotros tengamos una idea, que ya hemos puesto a práctica, tengamos un negocio que está siendo exitoso o que recién estamos comenzando, no quiere decir que nosotros vamos a hacer lo que sea para que nuestro negocio funcione. Nosotros no podemos sacrificar nuestros valores, nuestra ética profesional para lograr el objetivo de crecer. Eso no es algo, bueno, eso es algo que nosotros no podemos estar dispuestos a hacer, no podemos estar dispuestos a arriesgarlo todo, hasta nuestra propia persona, con el fin de nosotros sobresalir. Entonces, este arte se enfoca en esto, en ser una persona ética, en ser una persona decente, ser una persona admirable para los demás, porque esto no solamente nos va a beneficiar a nosotros mismos, sino va a ser un beneficio para nuestra empresa, porque al nosotros actuar de esta manera y al tener estos valores, nosotros podemos ser un ejemplo para los demás. Puede haber una confianza de nuestros empleados con nosotros y tener unos estándares morales aceptables y éticos. En la práctica, esto básicamente se reduce a tratar de ayudar a los demás y hacer lo correcto y hacer un buen modelo de seguir. Y básicamente en esto se resumiría el libro de El arte de empezar 2.0 de Guy Kawasaki. Como les había mencionado, es un libro fabuloso, fantástico. Si eres una persona que recién está queriendo comenzar un negocio, si eres una persona que tiene una gran idea y no sabe cómo poner en práctica tu negocio, tu empresa, tu organización, este libro definitivamente es para ti. Con este libro tú vas a poder encaminarte, poder ver los puntos en los que tú eres buena y los puntos donde tú estás fallando para que salga ese gran sueño que tú tienes o el gran objetivo que finalmente tenemos todos, que es crear tu propia empresa y ser alguien y que tenga éxito y beneficios. Y eso sería todo.